lo que la canciller Laura Sarabia y el jefe de gabinete Armando Benedetti saben de la campaña Petro Presidente en el año 2022 parece ser lo suficientemente grande, riesgoso, peligroso y grave como para que el presidente de la República termine plegado a su voluntad. Algunos aseguran que el presidente se ha convertido en una especie de rehén de Benedetti y de Laura Sarabia, yendo siempre al compás de las decisiones de estas dos personas. Recuerden que antes del año 2021, en el esquema de Petro, en el círculo cercano de Petro, Benedetti y Laura Sarabia no tenían ninguna injerencia, ninguna trascendencia. Pero a partir de la llegada de Benedetti para la campaña del año 2022, este se convirtió en un eje fundamental a través del cual se llegaban a realizar y a consolidar acuerdos políticos, pero también buscaban aportar para que la campaña tuviera la suficiente fuerza que le permitiera llegar a la presidencia al presidente Petro o en ese momento al candidato Petro. Recuerden también que en una de estas reuniones virtuales que se filtró de la campaña aparecía la hoy primera dama Verónica Alcocer aconsejando al presidente Petro, entonces candidato, y diciéndole que con los mamertos de siempre no iba a ganar la presidencia de la República. Y es que Petro siempre tuvo un sector muy cercano a él, pero que no le garantizaba que ese sector de la izquierda, de los progresismos o de los grupos de avanzada, como le llaman ahora, alternativos, le permitiera llegar a la presidencia de la República. Y Petro lo sabía. Solo una coalición multipartidista donde participaran muchos sectores políticos iba a permitir que Petro fuera elegido como presidente de la República. Y eso hizo Benedetti. Benedetti llegó a la campaña a pescar políticos tradicionales, a atraerlos y a garantizarles que el presidente Petro le iba a cumplir los acuerdos. Y allí comenzó la importancia de Benedetti, la trascendencia de Benedetti en la campaña Petro presidente del año 2022, pero también la de Laura Sarabia, quien a la sazón era una desconocida, una persona que había llegado vía Armando Benedetti por haber sido miembro de su unidad de trabajo legislativo o UTE en el Congreso de la República. A partir de allí, lo que hemos visto es que el presidente de la República ha defendido a capa y espada la labor de Benedetti y también la de Laura Sarabia. Benedetti hoy ocupa el cargo más cercano al presidente de la República. Y recuerden que en ese Consejo de Ministros que se realizó en vivo por la televisión nacional, vimos un desfile de petristas pura sangre protestando por la presencia de Benedetti y de Laura Sarabia. De nada sirvieron las manifestaciones de la vicepresidenta Francia Márquez, de la ministra de Medio Ambiente Susana Mohamed, del director de Planeación Nacional Alexander López, incluso del director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez, un viejo militante del M-19 y amigo de Petro desde hace más de 40 años, para convencer al presidente que Laura Sarabia y Armando Benedetti no le hacían bien. Tampoco sirvió la manifestación de Gustavo Bolívar ni las renuncias de los ministros que decidieron no continuar en el gabinete. Ni siquiera uno de los hombres más cercanos a Petro, Jorge Rojas, pudo convencer al presidente sobre la inconveniencia de tener a Benedetti y a Laura Sarabia en su gabinete. Finalmente, los únicos ratificados y fortalecidos tras ese accidentado Consejo de Ministros fueron Laura Sarabia y Armando Benedetti. Algunos políticos sostuvieron que sin ese influjo de votos, sin esa importante votación que consiguió Benedetti en la política tradicional, era imposible que se realizara un consejo de gobierno porque Petro nunca hubiera podido ser presidente. Otros dicen que sin la intervención de Laura Sarabia en el gobierno para tratar de solucionar muchas de las situaciones que no se podían solucionar ni se podían sacar adelante de manera convencional, Laura Sarabia intervino y ayudó muchísimo. Hoy el presidente ha dicho, Benedetti y Laura se quedan y el resto, si no les gusta, que se vayan. Lo que quiere decir que son las dos personas más fuertes del gobierno del presidente Petro, incluso pasando por encima de quienes durante mucho tiempo estuvieron militando en el petrismo duro y puro.
Así que nadie desconozca que Benedetti tiene gran habilidad. Hoy es odiado por medio país, pero también admirado por la clase política con la que se va a entender en estos momentos para que pasen las reformas y en la agenda del Congreso, en el gobierno, siempre tenga una posibilidad de ganarle el pulso a los sectores de oposición. Lo cierto es que con el paso del tiempo probablemente veremos más renuncias de gente inconforme con Benedetti. Y lo otro, ¿ustedes creen que Armando Benedetti se va a quedar callado y se va a quedar tranquilo frente a todas las diatribas que escuchó ese momento en el Consejo de Ministros? ¿Cierto que no? Esperen la reacción y esa reacción seguramente le va a costar el puesto a más de uno. Nosotros aquí seguiremos con el ojo visor muy atentos porque en el Run Run Político siempre le traemos las últimas de la política.